Podcast. Si alguien no se hace dueño de un problema, los problemas no terminan resolviéndose. Totalmente. ¿No? Tienen que tener ownership. No es que alguien en la organización tenga que ser el único que sepa del tema, porque tampoco estoy convencido que no tiene que haber el zar de la inteligencia artificial en la organización, sino que tiene que construirse una cultura en que todo el acercamiento a resolver los problemas se tome con alguna definición primaria, y en esta puede ser AI first, ¿no? Yo llego a otra empresa completamente distinta y es la misma, nada más le cambiaron el nombre. Claro. Y luego me voy a otro lado del mundo y me voy a Europa y que participo en unas organizaciones allá y veo y es la misma presentación. Sí. En la inteligencia artificial es aún más importante en dónde queda esa información dónde la consumes, de qué tamaño es, el tamaño del tráfico. Entonces se empieza a replantear el ecosistema de consumo de datos, y hay dos cosas que en el mundo del que vivimos hoy no van a cambiar, nunca. Nunca vas a usar menos información de la que usas hoy, como usuario, consumidor, como empresa, y nunca vas a esperar que sea más lenta de lo que es hoy. Bienvenidos al Rodcast, conociendo las personalidades detrás de los negocios con Rodrigo Pacheco. Pues ya estamos en un capítulo más del Rodcast y estoy muy, muy contento porque siempre es apasionante platicar con Sergio Rosengaus, que en otra época en ese entonces no se llamaba Rodcast, pero ya habíamos grabado un gran podcast. Y esto va actualizándose tan rápido, mi estimado Sergio, que pues siempre hablar contigo es realmente increíble, y sobre todo pues los dos muy apasionados de la tecnología, pero no solo apasionados, tú has sido alguien que pues ha sido muy visionario. Cuando pensaba hoy en la madrugada cómo presentarte, decía, bueno, pues Sergio sin duda es cuando ser emprendedor no estaba de moda, tú ya lo eras, y el primer unicornio sin duda lo tienes tú en México. Ahora eres presidente y CEO de Bleeding Edge Technologies, que ahora nos cuentas. Bienvenido. No, pues muchísimas gracias, Ro. Ya ves que siempre que nos ponemos a platicar, lo único que nos falta es tiempo, ¿no? Exacto. Porque tenemos tantas coincidencias en los intereses de cómo evoluciona la tecnología y su impacto en la sociedad, y lo que hemos platicado por muchos años, que siempre es un gustazo platicar contigo, y gracias por invitarme aquí a tu nuevo podcast, que está muy padre. Felicidades. Gracias, mi Sergio. Oye, y además bien interesante porque algo y nos conocemos desde hace décadas, literal, pero algo que tienes que te hace muy diferente de muchos otros líderes de negocios, empresarios, emprendedores, es que tienes una visión muy buena, pero la haces negocio. Es decir, ves la gran macro tendencia. A veces, pues puedo decir que en algún momento las vemos, las platicamos, pero tú le entiendes perfectamente bien. Y hoy la gran tendencia que estamos viendo, de hecho me acuerdo que hace un tiempo que platicamos y decíamos, oye, Microsoft invirtió $13 mil millones en OpenAI, ¿no? Que ahora ya tiene una evaluación de $100 mil millones, y coincidimos, está barato. Sí. ¿Por qué? Porque estamos al inicio de una revolución con la inteligencia artificial generativa y otras inteligencias artificiales, Claro, o métodos bien interesantes. ¿Qué estás viendo ahora en pues mediados, segunda mitad, tercer trimestre de 2024 en el arranque? Pues mira, la verdad es que como platicamos, creo que este tema de la inteligencia artificial generativa agarró un poco al mundo por sorpresa, ¿no? En términos, por lo menos al mundo del consumidor tradicional. Sin duda, todos conocemos un poco el inicio de este tema y cómo empieza por ahí del 2016 con la publicación del papel de los Transformers y demás. Y ahí todo el mundo empieza a hacer investigación prácticamente, que era donde estaba la inteligencia, los modelos de inteligencia artificial medio guardados, ¿no? Pero el momento que sale, lo hacen público y permiten a la sociedad empezar a interactuar con él, empieza a generar una serie de evolución tecnológica que yo creo que mucha gente los agarró fuera de base, ¿no? Yo creo que en dos líneas. Una, en que entender el impacto que iba a tener en la parte de los negocios y en la parte del consumidor, ¿no? Y en todas las instancias de la sociedad, porque tiene un impacto es de estas tecnologías que tienen un impacto tan horizontal que le impacta a todas las áreas de la sociedad. Y luego tiene la otra que las impacta con mucha profundidad, ¿no? Porque hay luego tecnologías que eran muy superficiales, que era un poco de espuma, que mejoraba algunas cosas, pero esta se ve y se empieza ya, ¿qué te gusta? 18 meses o 18, cuánto que OpenAI
lo pone al servicio del mundo, se empieza a ver que tiene mucha profundidad de transformación. Claro. Entonces, lo que empiezas a ver son dos lados. La gente que está adoptando esto de manera, con una preocupación cotidiana y acelerada y diciendo, no se me puede, no puedo dejar que me rebase la tecnología sin haberla adoptado. Y la gente que se preocupa que qué impacto tan grande va a tener y entonces está esperando a ver qué sucede, ¿no? Entonces, tienes estos dos grupos importantes en la sociedad que, tanto en el lado empresarial, tanto en el lado corporativo y de negocios como en el lado social, tratando de entenderle a esto, ¿no? Yo creo que la inteligencia generativa tiene tantas vertientes que, no, como dices tú, no le hemos empezado a ver realmente los impactos, ¿no? Y aunque nos resuelve hoy problemas, principalmente los que se conocen más son problemas sencillos, pues ya hay años donde esta tecnología ha resuelto problemas importantísimos, ¿no? Hemos platicado mucho, por ejemplo, el tema del desdoblamiento de las proteínas de DeepMind, ¿no? Que a lo mejor mucha gente no está familiarizado con esta tecnología, que inclusive la pusieron al dominio público, que ahorita platicamos un poco de la tendencia de los sistemas cerrados y los sistemas abiertos de open source, pero cuando se lo entrega Demis Hassabis de DeepMind al dominio público, la tecnología de poder entender las proteínas, pues le da una potencia a ese mundo de poder resolver cosas que antes eran inimaginables de poder construir, ¿no? Y de evaluar pues, miles de nuevos fármacos, ¿no? Cómo curar muchas enfermedades. Y eso creo que apenas vamos a empezar a ver algo de respuesta y de soluciones que vienen de haber utilizado estas tecnologías, ¿no? Así que creo que hay que correr. Ese es digamos, el denominador número uno. Es que tienes que empezar a correr al lado de esta tecnología y de estos impactos, ¿no? Y es que la velocidad que lleva, y pondría dos ejemplos. Uno, el tema, por ejemplo, Apple, ¿no? Que era esta empresa hiper innovadora que inauguró nuevas categorías, que la innovación tecnológica la llevaba a una revolución en tecnología de consumo, y ahora con la inteligencia artificial generativa me da la impresión que quedó relativamente dormida. Tiene la capacidad instalada de clientes. Tim Cook es un genio de la cadena de valor, por un lado, de la ejecución, le entiende bien a Wall Street porque hace repartos de dividendo por acción, etcétera, pero la revolución generativa no se le dio. Ahora me parece, desde el punto de vista y con el marco de referencia de Steve Jobs, humillante para la compañía que tenga que ir a hacer una alianza con OpenAI o que esté con ¿no? Gemini, exacto, con Google, porque está en ello. Y es de llamar la atención, y es esta velocidad. Y no es que no la vieron, ahora ya sabemos más información, o por lo menos el Wall Street Journal publicó un buen artículo de cómo se trajeron al de inteligencia artificial de Google, lo integran, pero la cultura no hace fit, no lo empoderan y acaban llegando muy tarde a la inteligencia artificial generativa. Sí. Sí, bueno, la realidad es que te pones a pensar que ese tema de que tienes una base instalada tan grande como la que tenía Apple, que estás hablando, y dices, bueno, hubiera sido el natural de una organización como ella de hacerle llegar a las manos de posiblemente billions of people, ¿no? Por ahí, una tecnología que la traes en tus manos todo el momento y que la usas todo el día, y que tu presencia en esa pantalla es tremendamente importante durante el día. Pero parece que el que le está ganando un poco la jugada ahí, y ahí empieza a ver un poco estas diferencias, es que con los últimos anunciamientos de Meta, ¿no? Con Zuckerberg, y ahorita platicamos un poco de ese tema, me parecen que son geniales en dos temas. Uno, porque ha tenido siempre una calidad, creo que, de investigación y desarrollo muy importante, y la ha tenido siempre presente, y le invierte, si ves trimestre por trimestre, la cantidad de CAPEX que invierte en este rubro. Pero el simple hecho de que su modelo de última, el AMA 3.1, lo libera y lo dice, bueno, se lo voy a entregar al mundo para que la gente lo use y lo desarrolle, y lo hace un sistema abierto en lugar de los sistemas cerrados que otros modelos de lenguaje grande están ahí, ¿no? El OpenAI, Mistral, Anthropic, cualquiera de ellos. Lo que hace es entregarle, pues, si viste el reporte de esta semana, tiene 3.2 billion people activos en sus plataformas.
y les va a poner este modelo enfrente todo el día, ¿no? Entonces, Claro. la interacción más importante, posiblemente las más importantes que hay en la tierra cotidiana de información es en las plataformas de Facebook todas, que aunque Facebook pareciera una plataforma ya relegada al formato tradicional, pero bueno, Facebook tiene todo al lado, ¿no? Tiene el WhatsApp, tiene Instagram, tiene, en fin, tiene todas las otras. Y poner yo creo que el Meta AI enfrente de ellos va a empezar a generar una cantidad, no nada más de beneficios hacia ellos mismos por la información que genera y el continuo entrenamiento de sus modelos hacia las versiones que siguen, pero también el abrir el modelo al ponerlo en el dominio público, lo que generas es que dejas que explote la inteligencia que está distribuida en todo el mundo. Nadie es dueño de la inteligencia global, menos hoy, ¿no? Claro. Y creo que este va a ser un gran parteaguas, el de que si los modelos se quedan cerrados o los modelos que se dan en el dominio público. Y me recuerda mucho digamos, de las viejas tecnologías, cuando Linux se hace del dominio público y Microsoft dice, bueno, pues nosotros tenemos el dominio de los sistemas operativos en el mundo y en las empresas y demás, como estos muchachos de una universidad, ¿no? Allá en los Países Bajos van a poder tener un sistema que sea tan potente y tan robusto como el nuestro, y velo hoy, ¿no? Y el porcentaje de sistemas operativos que hay corriendo en computadoras es mayor que el de la empresa instalada. Sí, tomó 20 años, ¿no? Pero la primera etapa tomó, y siento ese mismo momento, ¿no? De que esta tecnología muy innovadora, muy entrante, si la pones en manos del mundo, ¿no? Que es un poco lo que sucede cuando das al dominio público las plataformas, se va a empezar a generar una evolución mucho más acelerada de lo que estamos pensando. O sea, pensamos que en 18 meses hemos visto mucho, yo creo que no hemos visto nada, ¿no? Nada. Y sobre todo el vértigo que da esto, porque ahorita me hacías pensar, bueno, y recordar que el propio Mark Zuckerberg decía, yo quiero hacer el Linux de la inteligencia artificial. Exacto. Y eso es un cambio potente. Tal Pero cual. luego me hiciste pensar en mí como consumidor, a lo mejor soy muy metido en esto, pero me apareció obviamente en el WhatsApp, son más de 2,000 millones de usuarios, creo, mensuales, diarios, Sí, sí. y me apareció el circulito de Meta AI. Sí. Y si te soy sincero, lo he utilizado. O sea, cuando lo vi, pues empecé a probar, hice algunas imágenes tal. Pero como consumidor soy más atávico y entonces me voy mucho más a cloud, que me gusta mucho en términos de texto. Obviamente tengo el ChatGPT. Ahora acabo de empezar a probar el Gemini Advance, pero me doy cuenta que como consumidor me voy a lo que ya conozco y me gusta, que es cloud más que el GPT en ciertas cosas. Sí. Y entonces me doy cuenta que he utilizado bastante poco Meta AI en términos del circulito del WhatsApp. Alguna vez dije, vamos a ver qué tan avanzado. Obviamente le puse, recupera mis mensajes de WhatsApp y me dijo, no estoy conectado con tus mensajes. Simplemente soy un modelo fundacional de texto y tal. Y es interesante ver cómo se va a transformar porque eso no lo podemos saber, ¿no? O sea, puedes tener los fierros, digamos, abierto, cerrado, pero no sabemos el consumidor cómo lo va a ir adoptando. Aparte, lo que sucede es que está este temor enorme de dónde termina la información, de lo que el modelo hace con la información que es, o que consideras que es propietaria tuya, ¿no? Se vuelve inclusive más complicado cuando la información es de una organización, imagínate. Bueno, sin duda la personal es tremendamente importante y esa se han mantenido posiblemente cerrada y siempre ha habido un tema importante de mantener la confidencialidad de esa. Pero lo que empiezas a ver es que también estos modelos que entregan abiertos es este camino en que lo más valioso de una organización hoy en día es lo que se llaman sus datasets, sus grupos de datos, que es con lo que se entrenan los modelos. Entonces tú agarras y dices, bueno, pues en cualquiera de los modelos fundacionales han entrenado los modelos hoy con información que está en términos del dominio público también, que está expuesta ahí, que cualquiera la pudiera enterar, ¿no? Siempre cuando explico esto con alguna gente que no es tan clavada como nosotros, dices, bueno, pues imagínate que a un cuate lo meten a una biblioteca, le dice, apréndete todo esto y cuando termines me avisas, ¿no? Claro. Entonces sale 6 meses después y dice, oye, ya acabé, entonces ahora sí déjate pregunto a ver si sabes todo lo que está. Entonces, bueno, ya te aprendiste toda esa parte, pero el hecho de que los modelos hoy en día
por lo menos los cerrados, o OpenGemini y demás, ya estén conectados directamente con el Internet y puedan hacer búsquedas complementarias del modelo del aprendizaje, más lo que no pudiera tener de información relevante en el tiempo, te deja pensar que al final esto va a terminar estando conectado, porque no vas a poder sacarle la potencia y el valor a estas cosas si no la conectas con el mundo real. Claro. ¿no? O sea, Y sobre todo, y algo interesante que platicamos el otro día es, pues ya se acabaron los datos de entrenamiento, ¿no? Los datasets, y además Claro. veía que ya los han restringido, muchos empezaron ya no es tan fácil hacerlo, digamos, por medio de un robot, entre Sí. comillas, y automatizar la extracción, ya sí. pusieron ciertas barreras. Pero claro que mis datos, si a mí llega un modelo y me dice, oye, quiero tener acceso a tus datos, soy Meta y ya tengo acceso a un montón de tu data y te voy a ayudar en esto, te doy una muestra. Mira, hoy te duele la panza y te puedo predecir que tienes tal, porque tengo, pues le voy a decir probablemente que sí. Sí. Y entonces va a ser interesante porque si bien ya llegamos al límite de los datos y empiezan a generarse sintéticos, es decir, Sí. datos que generan los propios modelos, Sí. pues nuestros datos, los tuyos, los míos, etcétera, todavía están ahí y son muchos, ¿no? Sí, yo creo que va a haber un tema en las autorizaciones de utilizar la información personal y correlacionarla. Y lo alcanzas a ver desde el lado, siempre en el lado. Si el consumidor siempre es el adoptador, el que adopta más rápido esta información, es como de abajo para arriba, ¿no? La adopta el consumidor y luego dice, ¿cómo es que el consumidor adopta tecnologías más rápida que las empresas o que los corporativos? Pero es por la libertad de uso, ¿no? Pero hoy en día también empiezas a ver que cuando vas a instalar, ¿cómo usan hoy las empresas inteligencia artificial para mejorar sus procesos? Que es al final lo único que termina Sí. interesando. Tienes que mantener la competitividad, tienes que mantener los márgenes, tienes que mantener la innovación. Es la única manera en que las organizaciones hagan lo que hagan, se mantienen vigentes, ¿no? Y entonces, bueno, voy a usar modelos. Imagínate a alguien que en el lado de logística, ¿no? Que tiene cientos de miles de rutas particulares que ha venido eficientizando a lo largo de los últimos años. Dice, le voy a meter todo este dataset a un modelo cerrado para que lo use, lo entrene ¿y dónde va a terminar? Porque la verdad es que lo que no sabemos es eso, ¿no? ¿Cuál es el fondo de estos modelos fundacionales? Porque son tan grandes, inclusive llega un modelo, como tú sabes, que empiezas a perder noción de dónde se están haciendo partes de las correlaciones de Sí. la información en ciertos lugares. Entonces, ¿por qué no mejor agarro un modelo de estos un modelo de open source, lo reinstalo yo en una infraestructura que esté bajo mi control? Entonces el dataset, sí, mis miles de rutas, imagínate de logística o modelos de proteínas o lo que quieras que son míos, y que esa sí es la ventaja competitiva de mi negocio, lo mantengo bajo el control y yo con eso entreno el modelo y lo enseño, ¿no? Claro. Y va a ser un experto de lo que yo hago mejor que nadie. Mejor ¿no? que nadie. Y eso que mencionas es interesantísimo. Y del otro lado veo, por ejemplo, a jugadores grandes, ¿no? Los conocemos desde Microsoft, Google, AWS, etcétera, que es interesante cómo cada quien va definiendo estrategias. Por ejemplo, AWS dice, yo soy el director de orquesta y cualquier modelo lo puedo adaptar modularmente a ti. Obviamente Google tiene el suyo, Gemini, y me parece que Microsoft es un poco más el estilo AWS. Pero lo que te quiero preguntar, porque tú conoces muy bien ese mundo, es que cuando uno pensaba en la nube, y por ejemplo una compañía como Mercado Libre tiene su nube en AWS, tú dirías, oye, tengo mis dudas porque mi información va a estar alojada en mi posible competidor. Y han logrado poner esta pared muy clara en la compañía, en donde dicen, oye, eso es AWS, esto es la parte de comercio electrónico. Y de hecho las oficinas normalmente están separadas y lo han logrado. La CIA tiene alojados sus datos en la nube de Amazon, por ejemplo. Y preguntarte, ¿crees que pudiera darse ese mismo fenómeno con respecto al ejemplo que ponías? Yo soy una compañía de logística, UPS, le pongo las rutas, la logística, además procesos aduanales que son muy repetitivos, pero desestructurados en el mundo, pero no es lo mismo la aduana de México, es más, la de Manzanillo con la de Nuevo Laredo. Sí. Exacto, son totalmente distintas. Y tú me garantizas que este modelo solo va a entrenar, un poco ya lo hace Microsoft. ¿Crees que eso pueda persistir o nos va a quedar, tú que te toca tener estos diálogos, o vas a tener en el fondo de la cabeza de, no estoy seguro, prefiero el Llama 3.1, no es tan sofisticado, pero... Está aquí. Pues mira, yo creo que sí queda la duda, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque los modelos son tan potentes y tan grandes que los mismos researchers han tenido
o sea, tienen la duda de hasta dónde termina la información, y se aporta tanta información cotidiana que no terminas, como esa información desestructurada que luego el modelo agrega y correlaciona. Si tú le metes información no sabes en dónde va a terminar. Posiblemente sería muy complicado que alguien vaya y la encuentre, ¿no? Porque también empieza a ver este modelo, que no sé si lo has oído notar, como todo, los modelos de inteligencia artificial ahora van a sufrir de ciberseguridad, de requerimientos de ciberseguridad, porque se pone, hay ahora varios casos que está este famoso tema de man in the middle, ¿no? Que se llama ese ataque que es muy tradicional. Pero imagínate que tú tienes un modelo fundacional de estos y tienes contratada una capacidad de hacerle preguntas, ¿no? O corporativamente. Le vas a hacer 50, 100,000, 200,000 preguntas al día. Ese es el tamaño del número que alguien le hace. Tú le haces 4 preguntas de recetas de pizzas en la mañana, pero bueno, un corporativo le hace 200 o 300,000 preguntas al día. Imagínate que alguien se alcance a parar en medio. Claro. De lo que tú le preguntas, le lo pasa al modelo y de lo que el modelo responde lo que te dice de regreso. Entonces, esto se va a volver a complicar aún más, ¿no? O sea, no te escapas de que haya good cops y bad cops en este mundo, porque todos tenemos acceso a la tecnología. Y yo creo que sí va a haber hay una evolución enorme en la infraestructura en donde corren estas cosas, ¿no? Y ese es a lo mejor efectivamente es una de mis pasiones y mis especialidades y de lo que he hecho. Y que en dónde termina viviendo esta información, corriendo estos modelos. Y ahí empiezas a ver también que la inteligencia artificial se empieza a separar por 2 grandes rubros. Hay 2 pedazos enormes de esto. Uno es entrenar el modelo, ¿no? Metes a este señor a aprenderse la librería y ya sale. Y 6 meses después sale. Pero cuando sale, el lado que... eso se llama el training, ¿no? Y luego, cuando tú le preguntas al modelo, se llama inferencia, ¿no? Inference. Y este lado es miles de veces más grande que lo que se requirió para entrenarlo. Por el volumen de información que le vas a pedir. No sé si has visto recientemente los data centers que está armando Tesla para la inferencia de los modelos de manejo automatizado, ¿no? Porque entiende que la inferencia es thousands of times bigger, ¿no? Y entonces, ya que tienes un modelo que ya lo entrenaste y lo vas a inferir muchísimas veces más, ese lado de la inferencia también se va a empezar a separar, porque también le tienes que ir bajando el costo a cuánto cuesta inferirlo, claro, ¿no? ¿Y pensarías que regresa el on-premise, considerando lo que decías, el problema del hombre a la mitad, del middleman? ¿Regresará el on-premise como condición o no? Porque también la capacidad de cómputo lo hace muy complicado. Yo no veo a una empresa mediana con esas capacidades, ¿no? Entonces va a ser bien interesante esa parte. Sí, yo creo que empieza a haber una serie de construcción de capacidades intermedias separadas, ¿no? Entonces tú claro que te puedes meter uno de los grandes proveedores de hiperescala, cualquiera de los grandes 3, van a tener modelos que puedes ir a utilizarlos, ¿no? El modelo del más común, no sé, de AWS se llama Bedrock, en fin, todos tienen uno, y van a poder meter los modelos que son de ellos cerrados, o van a tratar de dar acceso, si quieren que use su infraestructura, pues van a poner todos los modelos que están disponibles a su uso, a su disposición. Pero yo creo que se va a convertir en un modelo híbrido. Porque en el medio se están construyendo también empresas que son lo que se llaman hiperescalas, pero de puros GPUs. Entonces son los GPU hyperscalers, ¿no? En este camino están proveedores como CoreWeave y algunos otros que solo construyen capacidad de GPUs, que para la gente que no esté familiarizada con lo que hacen, pues son los procesadores que están por casualidad y por diseño posterior, especialmente diseñados para que puedan procesar inteligencia artificial que corre de manera paralela, ¿no? Entonces, los GPUs, que son los chips famosos de NVIDIA y exacto, los H100 y ahora Blackwell. Sí, Blackwell, H100, no sé, pero que NVIDIA es como el nombre. Pero hay otros que hacen GPUs de otras capacidades y de otros tamaños, va a haber. Ahora hay una capa intermedia de proveedores de capacidad que solo hace GPUs. Entonces, bueno, pues le voy a comprar la capacidad de cómputo tradicional, la que siempre usé, la que tiene ciertas características. Está mi proveedor de infraestructura tradicional, que por cierto también vende la otra, pero mejor a que es especialista, le compro. Inclusive estos proveedores de capacidad de hiperescala GPU,
le compran los hiperescalares, porque estos tienen suficiente, se han especializado a solo proveer capacidad claro. de esta. Y luego, entonces, estos estarán híbridamente entre cloud, entre un on-premise propio o un cloud híbrido de puros GPUs, y luego viene capacidad que vas a tener en lo que se llaman clouds privados. Entonces, tú puedes comprar capacidad de GPUs en clouds privados. Ahí hay una categoría de proveedores de infraestructura que se llama bare metal, y eso es lo que proveen, es como lo que se llamaría, la traducción sería cómputo crudo, por llamarlo así, que no tiene las funcionalidades, pero podrías comprar bare metal de GPU y ahí vas a poder instalar el modelo que más te funcione y meterle los datasets que más te funcionen. Entonces el ecosistema se empieza a volver más grande, más complicado, con proveedores muy verticales, muy especializados, que solo hacen algo mucho mejor. O sea, si vas a correr puros modelos de AI, solo córrelos acá, van a ser más baratos. Y también lo que tienes que hacer es que, digo, a lo mejor a la gente no se pregunta cuánto cuesta correr la inteligencia artificial, porque el que usa un modelo gratuito, pues nada más le mete preguntas y prompts en la mañana y piensa que es gratuito. Pero no, si le vas a hacer 200,000 preguntas al día, tienes que pagar por ellas. Claro. ¿No? La inferencia cuesta. Y además los emprendedores es interesante porque el modelo, uno abierto, por ejemplo, es otra historia en la estructura de costos con respecto a una API, digamos, que te conectas con OpenAI, porque ha pasado, ¿no? Que de repente llega la factura, señor, debe $2 millones. Sí. ¿Por qué? Pues porque conectaste el proceso mal. Exacto, o digamos, y hizo 2 millones de 2 millones de preguntas día, sí. y así te cobran, ¿no? Entonces va a y ser así interesante. es, o sea, yo creo que ese modelo, el hecho de que el costo que paga el usuario en cualquier modelo, pues va a ser por cada inferencia que hagas, ¿no? Y esa se va a volver inmensa, ¿no? Sí. El tamaño es inmenso. Y ese es el modelo en donde los modelos abiertos van a empezar a ser tremendamente competitivos en cada costo de cada inferencia, que se vuelve, lo tienes que llevar al unitario, ¿no? Aunque cueste .0001 centavos inferir una pregunta, si lo haces millones de veces al día, pues termina sumando, ¿no? Y entonces yo creo que ese camino todavía no está bien definido, se empieza a volar. Y luego la otra es que arriba de los modelos fundacionales, los LLMs, se están construyendo una capa enorme de aplicativos, ¿no? Sí. Enorme, de que hagan cualquier cosa que se te ocurra hoy en día, y seguramente mucha gente recibe estos medio newsletters y demás que dicen, oye, estas son las aplicaciones de AI, mejor usa esta para hacer composición, y esta para escribir, y esta para hacer videos, y esta para hacer imágenes, y esta para hacer memes. Todas las funciones que puedas crear se están haciendo. Hay dos caminos, uno que es como un wrapper, nada más es una capita arriba de un modelo de estos que medio construye el prompt para preguntarte lo que quieres, y modelos fundacionales verticales que hacen solo eso, ¿no? Sí, es fascinante, y yo pensaba, y sobre todo pensando porque lo hemos platicado, que para tratar de entender este mundo uno pensaría, tienes NVIDIA que hace neuronas especializadas de lóbulo prefrontal, es decir, el que hace cálculos complicados. Luego tienes otros jugadores, ahí están, algunos están cayendo muy fuerte en el precio de su acción recientemente, que a lo mejor hacen procesamiento que no es lóbulo prefrontal, pero es motor, digamos que son neuronas menos complejas. Y entonces se especializan, si tú quieres hacer matemáticas avanzadas, pues sí compra la neurona clave. Y luego están los cerebros, que son los modelos fundacionales. Ahí estamos los distintos jugadores. Unos son abiertos, quizás poco menos poderoso, pero abierto. Es decir, yo puedo tener a Einstein o puedo tener a un físico bueno. A lo mejor no necesito a Einstein para el nivel de preguntas que yo le voy a hacer, ¿no? Oye, ¿cómo se ve la teoría de las cuerdas? Bueno, pues a lo mejor no quiero ir con Einstein, con que me expliques a un nivel con cierta solvencia va a funcionar. Y entonces eso es lo que va a jugar. Y la otra parte que mencionas que me parece fascinante y lo aprendo contigo, es pues estos especializados, porque a lo mejor hay quien se especializa, oye, yo tengo cerebros del lóbulo prefrontal y si tú quieres hacer eso, soy yo, conmigo, ¿no? Y es CoreWeave. Y si quieres hacer correr un maratón, pues sí necesitas neuronas porque las piernas tienen que coordinar, pero no necesitas... No de las más sofisticadas. No necesitas un Blackwell ni un H100, lo puedes resolver de otra forma, y ahí hay un mundo bien interesante en la intermediación de qué soluciones necesitas para qué. Porque incluso dentro de una empresa, a lo mejor de 200,000 preguntas, realmente 5,000 son las que le quieres preguntar a Einstein, que por cierto Salesforce tiene uno que se llama Einstein, entonces tengo que cambiar a Stephen Hawking para no hacerle comercial a nadie. Exacto. Y otras 45,000 pues
son más normales, ¿no? Así de... es Medianas. fascinante, ¿no? Yo creo que, yo creo que sin duda se va a hacer eso. No hemos visto nada, o sea, la evolución de los últimos 18 meses de esto ha sido tan acelerada que yo creo que, todo el mundo dice que cada ciclo tecnológico ha sido transformador, efectivamente. Sí. Pues, puedes hasta filosofar alrededor de él, ¿no? Sí, De qué tan grande es este cambio en la sociedad, alrededor del impacto que va a tener. Yo no soy filósofo ni pretendo serlo, más bien soy tecnólogo. Sí. Pero lo que sí es que yo veo dos grandes cosas. Te digo, regresando a este tema de cuáles neuronas quieres usar, ¿no? Y cuándo y cuáles. Lo que hay es un enorme, en unos lados, inclusive, o hay desconocimiento de cómo hacer, así cuando hablas de matemáticas y luego de matemáticas aplicadas, pues cuando hablas de AI o hablas de AI aplicado, ¿no? Claro. O sea, el AI aplicado te tiene que venir a resolver problemas que a ti te mejoren lo que quieras, o te mejoren tu vida cotidiana, tu uso de tu tiempo en el mundo personal, ¿no? Y en el mundo institucional, el costo de tus procesos, la innovación de tus productos, la velocidad de distribución, cualquier industria en la que estés. Entonces, la AI aplicada es algo que apenas creo que se empieza a dar, ¿no? Y en eso, en este mundo de los ciclos tecnológicos, luego empieza a haber, yo le digo un poco de charlatanismo, ¿no? Sí. Porque todo el mundo entonces ya habla de AI, ¿no? Entonces agarra una tarjeta y le pone AI algo y ya soy especialista en AI, ¿no? Exacto. Porque puedes hacerle prompts a OpenAI. Y creo que ese es un problema que luego pasa en los ciclos tecnológicos hasta que no maduran un poco. Yo creo que esto empieza a madurar y creo que sí es muy importante que internamente en las organizaciones, yo siempre he atendido a grupos grandes, Sí. en mi vida pasada siempre operé tecnologías de misión crítica, que es como Sí. mi especialidad y lo que he construido infraestructura y capacidad para eso. Y siempre tienes que tener un advocate adentro de la organización que diga, oye, esto sí hay que hacerlo, ¿Y ¿no? ahí qué piensas estructuralmente? Porque cómo, digamos, el líder de una organización, hombre, mujer, que a lo mejor no tiene el tiempo ni la clavadez de nosotros que podemos distinguir entre modelo fundacional, inferencia, entrenamiento, etcétera, que puede resultar relativamente complejo, ¿cómo poder tener conceptualmente, porque nunca van a ser, obviamente nunca van a saber lo que tú sabes, pero cómo poder conceptualizar, porque se vuelve una discusión de negocios crítica, porque Sí. obviamente la empresa si es tu competidor, que tiene a Einstein de su lado, o a Stephen Hawking, Claro. te va a llevar una ventaja muy rápida y para cuando lo quieras alcanzar, te vas a tardar. Y hay mucho vértigo, ahora te voy a preguntar personalmente cómo vas lidiando con este mundo que avanza demasiado Sí. rápido, pero ¿cuál sería tu consejo para el líder de una organización que conceptualmente pueda tener la velocidad necesaria para poder tomar decisiones, tener visión y empezar a implantar? Mira, en las organizaciones lo que siempre nos hemos encontrado es que en las organizaciones muy tradicionales siempre hay un enorme dificultad para los cambios, ¿no? En este base yo creo que peor, Sí. porque es más rápido, porque la pendiente es más importante, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, las organizaciones tienen que empezar a construir una cultura en donde el cambio se tiene que dar con una velocidad mucho más acelerada que antes y alguien tiene que decidir sobre esto. Yo no creo que no todos los directores generales, los CEOs con los que tengo en muchas organizaciones, platico con ellos y me preguntan y asesoro Sí. y participo en comités tecnológicos y demás. Siempre he dicho que en estas cosas alguien tiene que own the problem, ¿no? O sea, hasta alguien no se hace dueño de un problema, los problemas no terminan resolviéndose. Totalmente. ¿No? Tienen que tener ownership. No es que alguien en la organización tenga que ser el único que sepa del tema, porque tampoco estoy convencido que no tiene que haber el zar de la inteligencia artificial en la organización, sino que tiene que construirse una cultura en que todo el acercamiento a resolver los problemas se tome con alguna definición primaria, y en esta puede ser AI first, ¿no? Históricamente, cuando hace 15 años empezaba el cloud, ¿no? La gente que usaba el cloud y teníamos, yo viví de tener infraestructura de muchísimas organizaciones que antes estaban en sus oficinas, luego moverlas a mis centros de cómputo y luego operárselas ahí. Empezaba con el cloud first, ¿no? Cuando vas a diseñar algo, empiézalo con esto. Entonces, este default condition, ¿no? Esta definición por primaria,
es muy importante que en las organizaciones se dé. Y tienes que saber que en la organización todo mundo tiene que aprender de este tema. O sea, va a haber un trabajo enorme de reentrenamiento, de reskilling en las organizaciones. Y yo creo que las organizaciones que van más avanzadas y van a poder hacerlo es cuando son organizaciones que tienen construido en su cultura el autodidactismo. Porque esta evolución es tan rápida que a una organización posiblemente no le dé tiempo de estar recirculando este conocimiento a todo mundo, ¿no? Y habrá gente que esté más interesada, y en todas las organizaciones hay todos tipos de gente, ¿no? Súper interesada y gente que no. Lo dividirían los de la inferencia y los que están entrenando, ¿no? Exacto. Los que están aprendiendo y los que están en la inferencia resolviendo el negocio. Todo el tiempo. Entonces, las organizaciones tienen que tener, culturalmente se tienen que culturizar que si van a aprovechar el acercamiento a resolver problemas con el acompañamiento de AI Technologies, pues de entrada tienen una ventaja competitiva importante, porque independientemente de cómo se haya entrenado ese modelo o no, si tiene tus juegos de datos, al principio no los tendrán, luego sí, cómo los arreglas, tienes una velocidad de ejecución de soluciones que históricamente no la podías tener, y luego el complemento de correlacionar información que está muy extendida en organizaciones muy grandes, ¿no? Y muy dispersas geográficamente, y con muchas líneas de negocio, y con muchas líneas de producción, y con muchas áreas de logística. Estos correlacionamientos de optimización normalmente dicen que cuántas variables, creo que lo platicamos la última vez, cuántas variables un ser humano puede tener en el momento de tomar una decisión en consideración, simultáneas. Claro. Entonces, creo que el número es cercano a 300, una cosa así, ¿no? Sí. Que por históricamente las vas agrupando y puedes tomar una decisión con mucha experiencia, como que tengas más o menos 300 variables consideradas. Bueno, un modelo puede tener miles o decenas de miles o centenas de miles para tomar una decisión que tú no las alcanzas a ver. Entonces, con eso no puedes competir. Entonces, tienes que... No es competencia, es acompañamiento. La palabra de augmentation en inglés, como que la traducción a español, no sé cuál sea la mejor, ¿no? Sí. Pero esa es perfecta, ¿no? Claro. Es gonna augment your decisions. Claro. Nos va a ayudar a hacerlas mejor, más rápido, más asertivas, más eficientes, ¿no? Y es súper interesante porque ahora que te escucho, pienso, tú podrías contratar, por ejemplo, a Stephen Hawking, ¿no? Y dices, bienvenido, Stephen, ¿y ahora qué voy a hacer? Y quién sabe, el gran problema de un tomador de decisiones en una empresa, el liderazgo, es, oye, yo necesito que esta persona, será muy Stephen Hawking, pero si no sabe de productos de consumo en la parte de mercadotecnia, que es lo que me duele hoy, pues Stephen Hawking, mucho gusto, qué bueno que eres bien brillante, pero acá no funcionas mucho. Y ahí hay otra capa de intermediación. ¿Qué perfil contratar? Porque obviamente te lo deben estar preguntando varios. Porque tú y yo estamos teniendo un nivel de diálogo y hay muchos que a lo mejor dicen, pues no estoy entendiendo nada, sí se ve que es importante, ¿qué hago? Y hay quien diga, pues le voy a preguntar a mi CTO, a mi director de tecnología, a mi CIO, etcétera. Pero luego lo que me ha tocado a mí ver como periodista es que ahí hay muchas resistencias. Porque obviamente muchos de ellos, generacionalmente, si ya llegaron al puesto directivo, pues ya no tienen ni tiempo, y además ya apalancaron ideas vinculadas a la estructura, a cierta infraestructura que han comprado, y entonces ya no está fácil decirle al CEO, ¿te acuerdas lo que compramos hace 5 años? Pues ya lo vamos a tirar a la basura y ahora necesitamos CAPEX. ¿A quién contratas? ¿A lo que ya tienes? ¿Traes a alguien? ¿Qué perfil? Lo primero que hay que cambiar es el status quo, ¿no? Sí. Esa es la uno de todas estas. Pensar que lo que tienes ahorita es una condición que, aunque fue buena en el momento que se tomó esa decisión, y nadie es culpable del cambio tecnológico. Entonces, aunque se hayan invertido volúmenes importantes de CAPEX en organizaciones grandes, que es lo que cuesta por tener tecnologías avanzadas, si tuvieron menor vida útil de la que originalmente se previó, pues nadie es culpable, ¿no? Afortunadamente estamos empujados por una ola tecnológica nueva, y te tienes que subir en ella. Esa es la primera. Entonces no hay que culpar a nadie en las organizaciones. Yo sí creo que los grupos de trabajo tienen que complementarse con gente que conozca el negocio, como esto de los CTOs, conocen los procesos, los han implantado, en fin, han escuchado a la organización, que siempre es el tema, ¿no? Le han puesto funcionalidades que las áreas de negocio han pedido, que ese era como el grupo tradicional.
pero necesitas traer a un grupo nuevo que piensa completamente distinto en el sentido que puede autoservirse funcionalidades, ¿no? Con estos modelos Claro. porque, digo, estamos hablando de que te le estás preguntando, pero si alguien se va a poner a programar una función, pues también te la programan. A lo mejor no es súper perfecta, pero es suficientemente buena por ser tan rápida y tan bajo costo que es mejor que mandarlo a hacer, ¿no? Yo creo que el mundo de mandar a fabricar aplicaciones a la medida y demás está evolucionando de una manera brutal, ¿no? Podríamos hablar de Copilot, en fin, como una condición natural, pero el Copilot va a haber Copilot para todo, de todas las marcas de lo que le estamos hablando. Entonces, tienes que tener gente que se acompañe de ese Copilot para autoservirse funcionalidades, porque lo va a hacer con mucha mayor velocidad que el ciclo tradicional de pedir funciones a un área tecnológica que la ejecute, la programe, la traiga, la active. Son dos mundos distintos que tienen que empezar a colaborar, pero uno se va a ir comiendo al otro, porque Claro. tú puedes decir, si alguien decía, oye, tú corres imagínate los sistemas más institucionales de las organizaciones, que por cierto son los más aburridos, by the way, ¿no? Sí. Los financieros, ¿no? Sí. Los contables, este tipo de cosas. Si tú puedes correr un sistema contable, hablemos de, no por decir marcas, pero SAP, que es muy famoso, en fin, Oracle, cualquiera, da igual. ¿Vas a correr un modelo que tiene inteligencia artificial embedded o no? O sea, ya no puedes tomar Sí. ya no puedes decir, no, yo voy a seguir corriendo como tengo. Claro. No puedes, porque si el sistema que está al lado de ti automáticamente te hace los balances, te hace los temas financieros, te identifica los KPIs importantes, te da las desviaciones, te indica dónde hubo abusos claro. y tú dices, no, ¿sabes qué? Yo lo voy a seguir haciendo como siempre lo hice, no le quiero entrar a la inteligencia artificial todavía. Pues es que no es opción. Sí, lo pensaba, sabes que ahora que mencionas eso, estuve recientemente con dos colegios de contadores y me preguntaban, oye, ¿qué va a pasar con los contadores? Y les decía, no sé, pero si había 10, van a quedar como 3. Esos 3 van a ser muy potentes, porque ahora que ponías ese ejemplo, decía, bueno, es que además sale la miscelánea fiscal, que es un librote, y los despachos contables dicen, nosotros estamos estudiando la miscelánea fiscal y su valor agregado está en la interpretación y acomodo vinculado al caso de negocio y la contabilidad de cada empresa. Pues eso es automático, porque es lo que decías, la biblioteca, la miscelánea fiscal la lee esta cosa en tienes 20 minutos. En un token se lo metes completo. La integras al modelo, la correlacionas con el sistema contable que ya está y mañana, o sea, minuto 10 después de que hiciste eso, ya le estás haciendo preguntas y ya te hizo planeación fiscal vinculado a las nuevas reglas. No, sí, exacto. Imagínate tú que hablando de este tema en particular, pues tú tienes un sistema que tiene AI Embeddedness de contable y pues ya no le tienes que decir cómo tienes que amortizar las inversiones y el tipo de inversión. Y cambió la regla aquí, sí, no sé qué. y puedes depreciarlo en 1 año, en 2, en 3, en 4 o en 20. Sí, está ahí. Esto es el momento que le metas, que va pasando y revisa que acá hay una factura, que se compró un activo y es un equipo de transporte y no sé qué, automáticamente el sistema entiende exactamente a dónde lo tiene que mandar en el lado del activo, a dónde lo tiene que mandar en el lado del gasto, cómo tiene que depreciar el activo, en qué condiciones. Este tipo de augmentation operativo ya está ahí, ¿eh? O sea, no es que va a estar, ya está ahí hoy. Oye, empieza y se va a hacer mucho más sofisticado, pero imagínate uno de estos que alguien diga, no, yo le voy a seguir así, déjame aguanto un par de años a ver qué pasa. Sí. El riesgo es enorme. Enorme. Enorme, brutal, porque te pega en el impacto de la habilidad de la información, de la eficiencia en obtenerla en términos de velocidad y de la asertividad de esa información, y el costo de obtenerla, ¿no? Entonces, pues te impacta multidimensionalmente esto, ¿no? Claro. Y además ahora me estaba pensando que obviamente el SAT 10 años después, pero va a tener uno y va a venir a revisar tu contabilidad, un modelo de inteligencia artificial, modelo fundacional, generativa y parte no generativa. Y entonces tu modelo va a saber qué tipo de modelo es ese y ya pues no va a haber mucha interacción y ya van a llegar los humanos en la parte analógica para decir, bueno, el modelo dice tal. Y si tú no estás ahí, pues vas a ser arrasado totalmente porque la deducibilidad de tu competencia va a ser mucho mejor que la tuya y te va a sacar ventajas donde hoy no las hay. Si tú le encuentras, las misceláneas, pero son misceláneas, porque tienen pedacitos de mejoras que si tú estás en un espacio en el que lo puedes optimizar, lo vas a optimizar. Claro. Y los modelos
no juzgan, solo ejecutan, ¿no? Claro. O sea, solamente tienen información y ejecutan tal como son. Entonces yo creo que no es opcional, si me preguntas a mí. Sí. Desde los modelos, las empresas pequeñas que tienen acceso gratuito a los OpenAI, a los Clouds y a cualquiera de los modelos y a los Geminis, y puede preguntarle cosas que en su vida cotidiana le ayude a crecer y le ayude a optimizar y le ayude a entender temas de costo, a hacer mercadotecnia gratuita, ¿no? El mundo de la mercadotecnia digital pues se está automatizando de manera brutal. Puedes usar plataformas que te lo van a ayudar a hacerlo. Te vas a ahorrar no por ahorrarte la creatividad de la agencia de publicidad, pero hay muchos pasos en los que puedes optimizarlo desde una empresa muy chiquita. Olvídate las grandes, ¿no? Claro, y razonar, porque además, justo, nada más dejarlo al dato, recientemente DeepMind y Hassabis decía, bueno, nuestro modelo ya se hubiera llevado la medalla de plata en la Olimpiada de las matemáticas. Luego ya leí que no, había que entrenarlo, o sea, tiene sus siguientes pasos, pero matemáticamente, que es uno de los retos de la generativa. Brutal. Ya está, y si juntas generativa versus eso, porque también pensaba, NVIDIA recientemente presentó pues, sistema operativo para robots humanoides, ¿no? Que ahí Boston Dynamics hace tiempo. Tú eres yo creo que es el único que conozco que compró un perro robot en su momento. Compré un par de perros robots en su momento. Que eso habla de tu visión de pioneer, digamos, de estar ahí entendiendo las cosas. Estuvimos de vigilantes en los data centers. Exacto. Y luego ahora le ponen una capa de inteligencia artificial generativa para que le hables al perro robot como humano, ¿no? Así de ven, Firulais, ve a revisar en la esquina del data center, ¿no? Y es realmente fascinante. Y ahora te quiero preguntar, ¿cómo haces personalmente? ¿Cómo estás interactuando con la tecnología? Ya me has hecho algunas recomendaciones para que las vuelvas a decir, pero por ejemplo, sale el Gemini Advance. ¿Interactúas con él? ¿No? ¿Vas a un paper conceptual para entender sus alcances y a lo mejor ya no le hiciste preguntas? ¿Cómo organizas esa parte y tu tiempo? Sí, bueno, la verdad es que el tiempo es el recurso el más escaso de todos, ¿no? Y bueno, la verdad es que al paso del tiempo duerme uno menos y entonces lo aprovechas para leer un poco más, ¿no? O por lo menos los que tenemos las inquietudes de hacerlo así. Yo creo que trato de entender bien exactamente estas tecnologías hacia dónde van en términos de los negocios, ¿no? Porque pues finalmente yo soy un emprendedor y un empresario y es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Inclusive al rato que ahorita te platico dónde estoy hoy y qué estoy haciendo y por qué estoy trabajando en estas nuevas plataformas para lo que se viene. Pero en términos de conocimiento, yo creo que tienes que segregar un tiempo, si no es diario o acumulado, porque para poder mantenerte al día en estas cosas, más a gente que como nosotros que toma decisiones en base a las tecnologías como están. Yo creo que los modelos, qué va pasando en los modelos fundacionales, lo vas entendiendo en el contexto de los cambios que hay entre todos. Alguien podría no entender si un modelo es de 5 billion, de 70 billion, de 400 billion, y vienen los de trillion, ¿no? Y eso se refiere, para la gente que escucha esto, pues nada más al número absoluto de unidades de conocimiento que tiene esto, por reducirlo a alguna descripción sencilla, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y le destinas tiempo? Algo dices, los sábados yo me dedico a leer cosas profundas, o lo vas haciendo de manera orgánica? ¿Tienes círculos de WhatsApp o de amigos que te reúnes y platican estas cosas? ¿Cómo le haces? Pues no, la verdad es que yo me levanto muy temprano y como de 5 a 6 y media leo cosas que son de la cotidianidad de la semana, ¿no? Sí. Y los fines de semana sí leo cosas más profundas, que son más estudios elaborados, más profundos, que creo que pueden tener cambios más importantes en lo que sucede en ese espacio, ¿no? Yo creo que algo que me cuesta, o sea, que en lo que leo mucho es cómo lograr estas adopciones de las tecnologías, ¿no? Porque pues, al final yo termino colaborando y ayudando a industrias y a gente en lo que hago y en lo que construyo todo el tiempo, de cómo lograr que cuando estás teniendo un diálogo con alguien no suene a un cliché clásico, ¿no? Claro. Luego me he encontrado de repente, pues la gente de organizaciones grandes dicen, bueno, pues que nos venga a hablar uno de estos consultores grandes, hay muchos, de este tema. Entonces voy a una reunión y veo una presentación
Y luego llega otra empresa completamente distinta y es la misma, nada más empresa. le cambiaron el nombre. Claro. Y luego me voy a otro lado del mundo y me voy a Europa y que participo en unas organizaciones allá y veo y es la misma presentación. Sí. Y dices, Y además hueca, ¿no? Porque sea, normalmente el presentador, como se la pasaron, su conocimiento capilar y profundo es bastante limitado. muy limitado. Entonces de repente estoy en una de estas y estoy con alguno de estos colegas o CEOs que me invitan y me dicen, oye, pues pregúntale algo. Sí, Se lo va, ¿no? Realmente Claro. más allá de que sean unos slides participativos. Yo creo que sí está bien que alguien en grupos grandes inviten a estas organizaciones para que les digan, este es el mundo, de este lado se ve, ¿no? Sí. No es un cliché, no es una moda, es transformacional y hay que meterle dinero, ¿no? Ese es el primer como paso de que todo el mundo diga, ok, porque luego vas a consejos de administración donde la gente está muy alejada de esto. Sí. Entonces, ¿cómo haces que en un consejo de administración haya una conciencia clara de cuánto hay que invertirle en esto y en qué industria estás? Porque en una industria financiera, cuánto hay que meterle allá y contra alguna otra es diferenciado y con diferente velocidad. Y eso es uno de los temas más difíciles de Y hay que de invitar a un aterrizar. Sergio a tu consejo de administración, ¿no? Yo sí lo creo, porque si no, no lo vas a lograr. No sé si tengas tiempo, seguramente te van a invitar, te invitan todo el tiempo, pero sí necesitas Sergios que tengan estas capacidades, ¿no? Para que estén en tu consejo. Sí creo que sí, porque la conciencia del CEO y a lo mejor del presidente del consejo, algunos, no se pueden hacer expertos en esto y sí tienen que definir sobre el nivel de inversión que tiene que hacer la organización. Y deja tú de la inversión en términos de económicos es obvia, pero la inversión en términos del cambio, ¿no? Porque ese es un trabajo enorme y tiene que tener advocates adentro de la organización que la promuevan, porque la gente se siente un poco amenazada a veces con este tema, ¿no? Sí. Y efectivamente hay industrias que tendrán transformaciones mucho más grandes. Hoy platicábamos la última vez, los contadores lo dijiste tú, pero no sé, en los centros de atención telefónica, históricamente, pues la tecnología de inteligencia artificial es como uno de los primeros low hanging fruit en los que puede resolver de manera súper ágil, súper rápido estas cosas y es en el primer paso pues va a optimizar eso a lo mejor a la mitad, ¿no? En términos de todo lo que hace y va a mejorar el servicio 100%, o sea, tiene los dos lados, ¿no? Entonces, yo creo que sí se necesitan tener la conciencia de que tienen que ir advocacy desde arriba, de que tiene que va a haber cambios importantes que si no los quiere aceptar la gente, alguien tiene que tomar esa decisión. Y serán decisiones duras. O sea, las organizaciones no pueden seguir administradas y organizadas de la misma manera cuando no existía esto que cuando existe esto, ¿no? Claro. Oye, ¿y en qué estás? Bleeding Edge. Ajá. ¿Qué es? ¿Qué están haciendo? Pues mira, después de muchos años en que pues, fui, como dices tú, clavado y pionero de construir infraestructura digital para lo que surgió desde los 20 y luego pasé toda la hora de los clouds y lo demás. Justamente cuando te pones a pensar qué se necesita para que la inteligencia artificial funcione, la capa más básica de todo es la infraestructura, ¿no? ¿Dónde corren los sistemas de inteligencia artificial? Y alguien podría pensar, pues en los mismos lugares donde corren los anteriores. Resulta que no. Por eso Elon Musk en Tesla está construyendo un mega data center Totalmente innovador. ¿Por qué? Porque la arquitectura de la inteligencia artificial no solo necesita condiciones especiales de potencia que no tenían los facilities y la infraestructura que construimos de los años, de aquí hacia atrás, ¿no? O sea, la idea del grupo de Bleeding Edge Technologies es un grupo enfocado a infraestructura digital, pero de aquí hacia adelante, con una influencia importantísima de construir capacidades para correr inteligencia artificial. Y eso tiene que ver con el tamaño de la infraestructura, con la cantidad de potencia eléctrica que se necesita. Y ahorita podemos hablar de ese tema porque es muy importante y es transformacional en las sociedades modernas. Y luego, en dónde se localizan esta infraestructura por el tema de la inferencia y la velocidad con la que tienes que tener, dónde la procesas, cómo te la llevas hacia atrás. O sea, todo el ecosistema de procesamiento de información empieza a tener diferentes
capilaridad distinta, ¿no? Ujú. Entonces necesitas información que se procese muy cercana en las redes urbanas, cercanas a los usuarios y muy cercanas a los usuarios, y luego intermedia para que se lleve hasta cierto lugar, y luego muy concentralizada que está en lugares más grandes. Pero esto se va a requerir de aquí hacia adelante con construir capacidad e infraestructura para correr AI mucho más moderna. Y te digo, aquí sí, no crecen las cosas 10, 15 o 20%, ¿no? La necesidad de energía que necesita un rack de equipo para procesar inteligencia artificial a un rack anterior es 5, 6, 7 veces más grande, ¿no? O sea, 7-fold, 8-fold en términos de energía, y luego eso en términos de enfriamiento. Ya viste que los Blackwells, ¿no? Los tienes que enfriar con agua, ¿no? Ya no los puedes enfriar con aire. Si alguien históricamente entró a un data center que había estos aires acondicionados enormes, no sé qué, ya no se puede, los tienes que enfriar con agua. Es como si agarraras para simplificarlo para la plática, pues agarras un refrigerador, lo abres, le metes un rack de equipos y lo cierras, ¿no? Totalmente. Y tienes los equipos corriendo así. Entonces, la visión de cuánta infraestructura se necesita en el futuro para correr, no nada más se necesita más infraestructura más especializada, más capilar, o sea, con más cercana a los usuarios, y luego la que va siendo más agregada es mucho más grande, ¿no? Históricamente, un data center hoy en día ya no se miden en espacios, ni en metros cuadrados, ni más, se miden en los megawatts de potencia que consumen. Claro. En megawatts. Esa es la unidad de medida de estas cosas. Entonces, hoy en día, posiblemente en México, bueno, se están construyendo algunos medianos de 10, 15, 20 megawatts, 30 megawatts, inversiones de Microsoft que hicieron grandes. Mucha gente se fue a Querétaro, donde yo hice los primeros data centers en el 2005, en el 2006, hace 15 años, ¿no? O casi 20. Pero las capacidades de los grandes... la ecuación es convertir energía en fábricas de inteligencia. Claro. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación. Entonces, y la ecuación es tan grande que hoy, para poderlo hacer, necesitas facilities que ya se miden en 50 y en 100 megawatts. Sí. Y entonces un país como el nuestro necesita energía para poder poner estas cosas. No pueden vivir todas distribuidas en todo el mundo. Los consumos de inferencia y demás tienen que estar en los países la información tiene que estar por muchas razones. Originalmente la que estaba en clouds, y por qué se trajeron los clouds a México, es porque había restricciones geográficas, restricciones regulatorias, restricciones de confidencialidad, restricciones reglamentarias, en fin. Entonces, oye, la información, no sé, digamos, de salud no puede salir del país, ¿no? Porque si no puedes, si pasa algo con esa información, pues no puedes aplicarle una sanción a algún operador, en fin, este tipo de cosas. En la inteligencia artificial es aún más importante en dónde queda esa información y dónde la consumes, de qué tamaño es, el tamaño del tráfico. Entonces, se empieza a replantear el ecosistema de consumo de datos, y hay dos cosas que en el mundo del que vivimos hoy no van a cambiar, nunca. Nunca vas a usar menos información de la que usas hoy. Como usuario, consumidor, como empresa, y nunca vas a esperar que sea más lenta de lo que es hoy. Claro. Estas dos condiciones, para el consumidor, para la empresa, para los gobiernos, para lo que sea, son constantes en el consumo y procesamiento de datos. Vas a consumir más todos los días y necesitas que sea más rápida. Con esas dos variables tienes que diseñar la nueva infraestructura. Entonces, hoy, en el grupo que estamos haciendo, tenemos infraestructura para todas estas necesidades, ¿no? La infraestructura que se tiene que instalar en las ciudades, que se llama Edge Computing, para poder tener muy cercana la información y demás, y tenemos unos diseños súper modernos para poderlos hacer, o tener la energía, poderlos construir con muchísima velocidad, entregar capacidad muy rápidamente, luego capacidad de fabricar estos componentes muy ágilmente, capacidad de construir facilities grandes, con potencia, con los tamaños que se necesitan, ¿no? 50 y 100 megawatts, 20 serían los chicos de hoy, ¿no? Claro. Digo, el primer data center que yo construí en el 2000 fue un data center de 3 megawatts y era brutal, era enormemente grande en todos sentidos, ¿no? Hoy no es ni la quinta parte de una sala de cómputo moderna.
Y luego, ¿cuánto capital se necesita para hacer todo esto, Claro. no? Entonces, ¿Y a qué velocidad y en qué momento entras, no? Porque Sí. como esto está evolucionando, y entonces la velocidad con la que hoy en día tienes una carrera entre la producción de capacidad de chips para procesar inteligencia artificial, la cantidad de potencia que necesitan los modelos y demandan los modelos para mantenerse al día, y la capacidad que tienes de construir megawatts de cómputo para que estas cosas funcionen. claro. Entonces, esas tres vialidades de desarrollo de infraestructura son nuevas, y ese es hoy el día en el mundo en el que estamos involucrados, en el nuevo grupo que estamos. Y lo están haciendo desde estos tres componentes. Obviamente, pues la asesoría en términos de entender cómo y qué necesitas, ¿no? Para empresas grandes. La construcción de la infraestructura, en términos de los fierros, digamos, que ahora los tienes que meter al refri, y entender dónde está el esqueleto que sostiene la estructura. ¿A qué me refiero? La electricidad. Porque uno puede tener un cuerpo, pues si no tiene esqueleto, aquello no funciona. Entonces, Claro. lo primero, digamos, la electricidad, pues es el esqueleto que va a poder sostener el cerebro y los músculos y todo lo demás. Y entonces, están en esos tres construyendo, asesorando, o ¿cuál es la visión? Sí, en todos. O sea, estamos en los tres. Tenemos un grupo que entiende la necesidad particular de los grandes proveedores de capacidad tecnológico. Imagínate los que proveen streaming, los que proveen gaming, los que proveen inference. Estos empiezan a tener necesidades distintas, como ya hablamos, ¿no? Siempre más volumen y siempre más rápido. Esas dos constantes Sí. transforman el ecosistema de infraestructura tecnológica del país. Esto acompaña, no hemos ni tocado el lado de comunicaciones, fibra y volumen, ¿no? Que Exacto. es otro mundo en el que también estuvo en el pasado y también Entonces tenemos eso, y con eso estamos construyendo capacidades que le podemos dar a terceros, ¿no? Que son infraestructura como tal, Edge y lo que se llamaba, digamos, colocación de capacidades cerca de los usuarios y el consumo. Luego le estamos construyendo capacidades a terceros, grandes espacios de data centers para los grandes usuarios, ¿no? Deja tú los hyperscalers como tales, los hyperscalers de GPUs, ¿no? La nueva categoría de industria que está creciendo ahí. Y en medio, todo lo que va en medio, cómo consumes la potencia, cómo la compras, dónde hay. Que ahí hay un arte, ¿no? Porque cada geografía y cada país lo define distinto. En México tienes a la CFE, pero en California tienes, no me acuerdo cómo se llama la empresa. No, y por ejemplo, hay lugares donde hay países donde ya no te autorizan por los volúmenes tan grandes de consumo que hay. Por ejemplo, en muchos países, en los países nórdicos, por muchos años, tipificaron que el máximo consumo para data centers en la sociedad iba a ser el 3% de la red, ¿no? Wow. Entonces dijeron hace 20 años, pues tenían un 0.01 de consumo, y dijeron, bueno, pues ponle 3%, va a durar, no sé. Entonces, pues hace 10 años ya están ahí, ¿no? Claro. Entonces están teniendo que cambiar la evolución porque y la industria y los stakeholders de la industria también quieres utilizar este gran volumen de consumo de energía, quieres que venga energía sustentable, de energías renovables, optimizada. Inclusive cada día los data centers de grandes consumos se han tenido que optimizar más en cuánta energía usas para el procesamiento y cuánto para todo lo demás. Claro. Que se desperdicie lo menos posible en todo lo demás y que todo esté enfocado al procesamiento puro. Y eso es interesante. Me voy a ir a algo muy básico, pero creo que puede resultar muy útil para mí, para los que nos escuchan y ven. Tú tienes el procesamiento y el procesamiento genera, casi a nivel atómico, la cosa se calienta. Y entonces ese calor pues lo tienes que enfriar. Y lo caro es el enfriamiento, porque además cuando uno entiende la física del enfriamiento, pues normalmente para meter aire frío, cuando todavía era aire, pues necesitas calentar, digamos. Hay todo, no quiero la explicación científica, pero necesitas extraer, digamos, el calor, sacarlo, y eso genera más calor a su vez. Es complicado. Y ahora con agua, pues no sé cómo funciona, pero ¿cómo entender ese proceso del consumo de energía? ¿Por qué consume tanta energía esta situación? Porque un cerebro humano, pues mi cerebro no consume tanto, ¿no? Es que, Le das un plátano en la mañana y ya la eficiencia del cerebro humano en términos de cómputo por unidad de energía Sí. es increíble, ¿no? Por eso Sí, somos lo que somos. Pero sí, lo que pasa es que tú cuando estos sistemas de procesamiento de inteligencia artificial son chips que tienen billones de procesadores adentro, ¿no? De transistores adentro. Entonces cada día son más grandes, ¿no? Entonces cada día para que procesen más volumen y particularmente los GPUs procesan paralelamente información. Entonces están haciendo
tienen muchos como caminos simultáneos de procesamiento. Claro, digamos, el Voigt-Neumann era voy resolviendo uno a la vez. Esto es todo al mismo tiempo, ¿no? Exacto. El anterior era, oye, hay 1,000,000 y hago la 1 y luego la 2 y luego la 3, aunque las haga todas en un segundo, Sí. porque en 1,000,000 hago todas las transacciones las hice serializadas, Exacto. ¿no? Y estas son paralelizadas, ¿no? Entonces, el paralelismo genera que los chips son más grandes, son más potentes, más transistores, tienen una bola y luego tienen mucha intercomunicación entre ellos. Y luego la otra es que para que el procesamiento de la inteligencia artificial funcione, tienes que correrlo en cosas que se llaman clusterizadas. Entonces, no corre un procesador, sino se hacen en grupos de 1,000, de 2,000, de 3,000, de 4,000 procesadores juntos. Por ahí sí oíste el anuncio del Llama 3 de Meta, lo entrenaron en un clúster de 16,000 H100 de NVIDIA juntos. Es un clúster que no lo puedes separar. Hoy por el momento no lo puedes separar. Y por ejemplo, decirte 16,000 H100 juntos se consumen 20 megawatts de energía. Wow. Y hoy en día no los podría separar. Están haciendo ya, como ya entiende NVIDIA que ya hay lugares donde no puedes tener toda esa energía junta, está haciendo la tecnología de CUDA, que es la que integra la función operativa de los servidores de NVIDIA, que puedas hacer clústeres más chicos separados. Y entonces tengas 5 clústeres de 5 megawatts en la ciudad, aunque estén separados por 5 kilómetros de distancia, pueden operar de manera. Ese camino va hacia allá porque en el mundo sí hay muchos lugares donde están haciendo cosas centralizadas, pero también se empieza a escasear, ¿no? Claro, por eso es un genio Jensen, porque además compró la empresa que hace la transmisión, ¿no? Porque Infiniband. suena fácil, ¿no? Exactamente. Y eso te da esa posibilidad, porque tú la puedes transmitir en No, tiempo esa de real. Infiniband fue una compra. Yo inclusive muchos años antes de acá, cuando mucho tiempo estuve en la operación de gastos de bolsas de valores y demás, y la tecnología que usábamos para comunicaciones, para encolar las transacciones en los motores de negociación, era Infiniband, que eran sub 1 millisecond velocity, ¿no? Sí. Y también esa empresa la compró Jensen. Y todo lo que hay adentro y evolucionó a que toda la comunicación entre los clústeres se hace a través de Infiniband, ¿no? Claro. Y no sé si has visto un clúster de Infiniband, pero No. aparte es una maravilla, es todo súper futurista verlos armados, Claro. cuando los ves. Pero bueno, regresando un poco a la pregunta, cuando estos consumen muchísimo volumen de energía, se calientan efectivamente. Estrictamente, todavía hay tecnología hoy en que la metodología con la que enfriamos históricamente es que metías aire frío que entraba, no sé, a 18, 17, 18 grados centígrados y salía atrás del rack, ¿no? Ya pasaba por los servidores y salía a 28, 30 grados, crecía a 10, 12 grados centígrados y le tenías que meter energía a ese aire para regresarlo, enfriarlo y volverlo a meter a 18, ¿no? Hoy en día tienes dos cosas. Uno, primero, hoy en día, para poder optimizar eso, los sites corren más calientes. Entonces ya no corren entre 18 y 22 grados centígrados, puedes correrlos entre 26 y 28 grados centígrados continuamente. Entonces ya ahí te ahorraste un porcentaje importante de energía para bajarlo. Y luego el gradiente de temperatura es tan grande entre lo que entra y sale. Entonces, si le metes aire a un rack de 50 kilowatts de AI o de 30 o 40 kilowatts de AI, a 18 o 20 grados, sale a 55. Entonces, el volumen que tienes que tener, no nada más de energía para enfriarlo, pero el simple volumen de aire que le tiene que pasar, se vuelve en un momento tan imposible hacerlo que por eso los tienes que enfriar con agua, porque no les pasa el aire. ¿Y el agua cómo ocurre? ¿Ponen micro...? No, es como si tuvieras un radiador de coche, imagínate, para simplificarlo, lo pones, le metes agua fría por un lado, está en la espalda del rack. Ahí sale el aire, está absorbiendo el calor que genera y del otro lado sale el agua caliente y le vuelves a meter agua fría por el otro lado. Es como si tuvieras un rack entre dos radiadores, ¿no? De coche, por decirlo, por sobresimplificarlo, pero eso es lo que hace. Esa es la general. Ahora ya se están haciendo lo que se llama liquid cooling on the chip, o sea que agarra el chip y arriba del chip tiene un sinfín por donde le pasa el agua pegado al chip. Claro. Pegado al chip. ¿Y es agua o hay algún líquido que lo haga mejor? No es agua, es líquido, se llama liquid cooling, no es water cooling, es liquid cooling, que tiene un compuesto que son dieléctricos y entonces no es agua como tal y absorben y entregan temperatura muy rápidamente
Inclusive estos los empiezan a hacer los fabricantes que hacen aceites para coche y demás. Claro. Empiezan a ser de este tipo de fabricantes, ¿no? Uno no sabe el potencial que hay allá afuera, ¿no? Porque a lo mejor hay un jugador hoy que se dedica al tema de lubricantes y pasó mañana va a ser el rey del Del enfriamiento. liquid cooling, sí. Y va a valer $1,000 millones si no estamos comprando acciones. Exactamente, Entonces, ese tema. Hay que ver eso. Entonces, el tema del consumo y del enfriamiento son como tales, pero al final del camino te pones a pensar que todo el CAPEX que entra en uno de estos facilities para procesar inteligencia artificial, yo creo que la mejor descripción que encontré es que son fábricas de inteligencia. Como si fueran de coches o no, pero son de inteligencia. Le metes por acá 20 megawatts y por este lado sale inteligencia que la consume todo el mundo, ¿no? Y esa es como una explicación más sencilla de todo este mundo, por no ahogarnos en horas de plática técnica, sí. Exactamente. Oye, Sergio, ¿cómo ha sido pasar bueno, construiste y es extraordinario porque digo, en verdad, no, ahora ya hay más, pero no hay muchos que hayan empezado pues siendo emprendedores y luego tenían una empresa muy grande. ¿Cómo fue pasar de esa parte del C-level, digamos, en donde tú eres el líder, tienes una serie de responsabilidades administrativas, etcétera? Conociéndote, me puedo imaginar que mucho delegabas y entonces te dedicabas a la parte de la visión, leer y entender. A de repente ya no y otra vez estás empezando. ¿Qué lecciones tienes de esta transición? Pues mira, la verdad es que ese momento, la verdad es que, digo, yo creo que lo vi venir. A mí siempre me ha gustado, cuando ya estás en una organización muy grandota, también al mismo tiempo estás acotado por muchas cosas, ¿no? Que quieres hacer y pierdes velocidad por naturaleza del tamaño, por naturaleza del compliance, por la naturaleza del ordenamiento, por la naturaleza de los presupuestos. Ya sabes, empiezas a tener muchas más cosas y aunque la organización crece, también se mueve más lento, ¿no? Entonces estás hablando de el ejemplo de que pues, estás en un transatlántico y pues darle la vuelta toma un rato y si traes una lancha rápida que de un lado te das vuelta en un segundo. Ese ejemplo creo que es bien importante y después de haber construido eso y de haberlo ya entregado y cuando después salimos de allá, tenía tantas ideas en la cabeza que también las tuve que alinear. Decir, oye, claro. Tenía, o sea, hacía yo listas, amanecía yo, porque luego apunto en las noches y amanecía yo con listas de, oye, quiero hacer estas 5 cosas, ¿no? Claro. Pero el otro camino que tomé aquí es que mucha gente me empezó a buscar, ¿no? Y me dijo, oye, pues en infraestructura también mucha gente, por ejemplo, llegó a México a hacer infraestructura de este tipo y se encontró con, no se acercó a gente local y han tenido enormes dificultades de poder ejecutarla. Desde el contrato con la CFE, ya. De ahí para adelante, ¿no? Entonces, mucha gente dice, oye, pues, tienes todo este conocimiento, has hecho todo eso todos estos años, a eso te has dedicado, ayúdanos con esto, y queremos hacer un proyecto de este tipo, y ayúdanos a encontrar estas capacidades y la gente y el diseño y las capacidades de construcción, y las capacidades operativas. Entonces dije, bueno, pues la verdad es que tengo todo este skill que, por cierto, hoy está más vigente que nunca, claro. Porque el asset class de infraestructura y de data centers para hacia adelante tiene un momento histórico enorme, ¿no? Que se dice que digamos, el tailwind, el viento de cola de demanda que tiene estas cosas contra la capacidad de construcción global se va a alcanzar en 10 años, ¿no? Es lo que dicen. Entonces, y ponte a pensar la cantidad de componentes que demanda que eso sucede, ¿no? Desde la energía hasta la entrega de servicios. Pero te pones a pensar que si en los últimos 40, 50 años que se inventaron los data centers y se construyeron 50 gigawatts de data centers en el mundo, se pretende que en los próximos 5 se construyan otros 50. Claro. Ese es el tamaño. Ese es el tamaño del reto, claro, para la capacidad de demanda que la evolución de inteligencia artificial va a demandar en la infraestructura. Y ese es en el mundo en el que estamos. Y la verdad es que ahora empezar, el mundo de los startups siempre ha estado en mi sangre, ¿no? Porque eso justo te quiero preguntar. También pues, estuve en Endeavor de chairman muchos años y he sido consejero 10 o 15. Me encanta hablar con emprendedores, lo he hecho siempre, he invertido en startups mucho tiempo. Y otra vez tienes este sabor de que estamos en unas oficinas nuevas, ¿no?
con mesas del Costco, empezando porque no han llegado los muebles, estamos todos ahí juntos y demás, y empiezas a ver ese ánimo y esa velocidad de toma de decisiones inmediata. La lancha. Exactamente, la lancha, y todo el mundo aprendiendo todos los días, digiriendo la mayor cantidad de información, recibiendo y atendiendo, pues te digo, la verdad es que una oportunidad que creemos que no nada más gente en México, sino gente que me conoció en el entorno y pues lo que hicimos en el pasado, que también pues, la forma en la que financiamos el crecimiento y todo esto también nos dio posición en la cantidad de M&A que hicimos, que también genera mucha experiencia también, que creo que en este mundo va a haber oportunidades para consolidar capacidades y cosas y demás que estamos haciendo, pues nos ha dejado ahí con ese espacio y estamos, olvídate, encantados con esta como sangre renovada de cosas totalmente nuevas, ¿no? Cuando tienes enfrente un papel blanco y tienes que volver a escribir todo, pues con la experiencia y con los años y las cicatrices, y luego también acompañado de gente muy joven, súper talentosa, muy hinchada para adelante, estamos reconstruyendo un grupo muy padre, nuevo y con la pasión con lo que hacemos, ¿no? Pues digo, puedes hacer cosas porque necesitas y puedes hacer cosas porque te apasionan. Claro. ¿No? ¿Qué le recomendarías a una emprendedor que dónde poner la lancha rápida? Tú ya lo estás haciendo, estás ahí, ya está muy claro. De donde no estás, ¿dónde dirías ahí hay un buen...? Mira, yo lo que veo ahorita es que esto de Applied AI es un espacio que está muy vacío. Claro. Y está muy vacío por dos cosas. Primero porque porque todo el mundo quiere hacer de todo, ¿no? Sí. Entonces tienes la administración de sistemas tradicional, la construcción que tiene que seguir porque tienes un long tail de 40 años que tienes que seguir manejando. Claro. Las organizaciones están corriendo en ese carril. Pero tienes que empezar a pasar procesos a que se vayan convirtiendo en AI. Y hay organizaciones globales que lo hacen muy bien. Pero, por ejemplo, por lo menos en México me he encontrado poca gente que esté haciendo Applied AI bien, ¿no? Están los grandes consultores que el approach de ellos es en grandes proyectos con mucha profundidad, con mucha y que tienen que hacerlo a las grandes empresas, ¿no? Claro. Pero yo creo que en las grandes empresas también, si no se quieren echar un clavado de ese tamaño, una de estas cosas, te puedes comer el AI y empezarlo a aplicar funcionalmente en lugares que veas resultados muy rápidos, porque lo que tiene el AI es eso, es que los low hanging fruits están súper low, o sea, están tocando el piso, ¿me entiendes? Entonces, le aplicas algo de inteligencia artificial a un proceso, posiblemente en 8 o 10 días estás viendo resultados, o sea, eso es inimaginable en el mundo de los sistemas. Sí. Los sistemas eran tardados, los engagements, las definiciones, la estructuración, la definición de procesos, la implantación de las plataformas. O sea, se volvían proyectos multianuales. Hoy multianuales no puedes hacer nada porque estás muerto, ¿no? Claro, entonces, tienen que ser multisemanales, si me dijeras a mí, ¿no? O multimensuales. Y entonces, a la hora que empiezas a ver en cosas muy particulares y la gente se acostumbra en una organización a usar AI en un proceso, empiezan a hacer como que, aparte de que aprenden, saben de la empresa, empiezan a hacer como que se vuelven famosones, ¿no? Sí, claro. Oye, estos hicieron esto allá, estos hicieron esto allá, les empiezan a dar más cancha y también es un espacio de desarrollo enorme para la gente. Pero digo, creo que ese espacio de AI aplicado, digamos, sin quitándole el charlatanerismo que pudiera venir por el volumen y el que hay gente que platica que oyó algo y lo platica y no sabe mucho, pero hay de todo, hay gente muy capaz en el país, gente muy bien capacitada, muy bien entrenada en muchas organizaciones y en muchos centros de investigación, hay investigadores muy buenos, hay mucho talento joven, muy bien educado y muy talentoso que está saliendo de las universidades y que sus últimos 3 semestres los últimos 3 no hicieron más que hacer inteligencia artificial, porque fue lo que salió y les cambiaron el plan de estudios, dijeron, oye, te voy a dar 10 clases una clase de LLM y una de entrenamiento y una que no estaban en los planes de estudios anteriores antes del 22, ¿no? Tengo un sobrino que está en ese caso, ¿no? Y está a esa velocidad. Ya por último, estimado Sergio, dime.
¿Cuál es la última pregunta o instrucción que le diste al LLM? ¿Alguno? Yo ahora estuve jugando mucho porque me sorprendió la capa de voz que le puso el ChatGPT. La Es nueva. realmente sorprendente. Tuve un Sí. diálogo ahí muy interesante. ¿Cuál es tu último prompt, digamos, Último o prompt instrucción? que le hice he estado trabajando mucho con Claude también, y le puse que cuál era el máximo de prompts por día que le podía hacer al modelo si Sí. tuviera que interactuar con él. ¿Y cuál fue? Y me dijo, it's unlimited. Esa Wow. fue la respuesta. Así que ahí me quedé con eso, entonces tranquilo, ¿no? De que Exacto. no le voy a pegar rápidamente. Pero no, es un espacio enorme, creo que transformacionalmente en la sociedad es enorme. Yo creo que la cantidad de oportunidades para el talento y para la gente para crecer, para los jóvenes que están saliendo de estudiar carreras técnicas. No necesariamente tienes que ser tecnólogo puro de escribir el LLM, sino aprender a usar las herramientas e implantarlas. Y el cambio que ven las organizaciones genera para todas las industrias, los grandes consultores que son expertos en change management y esas cosas. Bueno, el área de oportunidad transformacional es enorme. Y cualquiera que leas de cuántos trillones se van a necesitar para transformar estas industrias y implantar AI en el mundo, pues es ilimitado. Nos va a faltar trillones para la necesidad que hay, ¿no? Pero bueno, México también, con la oportunidad que hay pegado a Estados Unidos y el volumen del nearshoring y todos estos temas, nos ponen en una condición privilegiada. Ahora pues el país también tiene que hacer su parte y necesitaremos energía y energías renovables y necesitamos velocidad en temas de procesar permisos, procesos, cosas que se necesitan, la muy cercana interacción con el sector público para que toda esta industria pueda crecer, ¿no? Querido Sergio, gracias. Y además ya me diste una idea. Hay que hacer un podcast que se llame Unlimited, porque es el nombre del juego a partir de ahora. Gracias, Sergio. Órale, pues a ti muchísimas gracias por invitarme. Como siempre, un gusto. Y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Gracias. Este es el Rodcast. Muchas gracias por escucharnos. Los podcasts son como del 2019. Lo de hoy es escuchar el Rodcast con Rodrigo Pacheco. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2024.